Hace más de 5.000 años, en el corazón del noreste de África, una de las civilizaciones más grandes de la historia comenzó a formarse. El antiguo Egipto, una tierra bañada por las aguas del río Nilo, vio surgir grandes faraones, monumentos asombrosos y una cultura que perdura hasta nuestros días. Hoy, exploramos la era del antiguo imperio egipcio, cuando se levantaron las grandes pirámides y Egipto alcanzó su máximo esplendor. Todo comenzó con la unificación de Egipto, un evento que marcó el inicio de una civilización que perduraría más de 3.000 años. La tierra de Egipto unida bajo el liderazgo de Narmer, marcó el comienzo de una civilización poderosa que perduraría por siglos. Antes de este evento, Egipto estaba dividido en dos reinos, el Alto Egipto, en el sur, y el Bajo Egipto, en el norte. Cada uno tenía sus propios gobernantes, costumbres y tradiciones. La unificación se logró alrededor del 3100 a.C. Bajo el liderazgo de un faraón visionario, Narmer o Menes, quien, al derrotar al gobernante del Bajo Egipto, logró unir las dos tierras en un solo reino. Este acto no solo consolidó el poder de Egipto, sino que también dio origen a una identidad nacional compartida bajo la autoridad absoluta del faraón. Narmer, como faraón, fue considerado un dios viviente, el representante de los dioses en la tierra, cuya misión era mantener el orden cósmico y social conocido como Ma'at. Si quieres conocer más a fondo cómo se dio este crucial proceso de unificación, te invito a que veas mi video anterior, donde profundizo en los detalles de la batalla entre el Alto y Bajo Egipto, y cómo Narmer logró consolidar el poder en una sola nación. En este nuevo reino, la sociedad egipcia estaba organizada de manera jerárquica. En la cima se encontraba el faraón, un ser divino que gobernaba con un poder absoluto. Justo debajo de él estaban los sacerdotes, que mantenían el control sobre los templos y el conocimiento religioso, y los escribas, esenciales para la administración del imperio. La mayoría de la población egipcia estaba compuesta por campesinos, que trabajaban la tierra alrededor del Nilo. Su vida giraba en torno a las crecidas del río, las cuales fertilizaban los campos. Y por supuesto, los artesanos y obreros especializados que, con el tiempo, jugarían un papel fundamental en la construcción de las grandes pirámides. En la cima se encontraba el faraón, un ser divino que gobernaba con un poder absoluto. Justo debajo de él estaban los sacerdotes, que mantenían el control sobre los templos y el conocimiento religioso, y los escribas esenciales para la administración del imperio. La mayoría de la población egipcia estaba compuesta por campesinos, que trabajaban la tierra alrededor del Nilo. Su vida giraba en torno a las crecidas del río, las cuales fertilizaban los campos. Y por supuesto, los artesanos y obreros especializados que, con el tiempo, jugarían un papel fundamental en la construcción de las grandes pirámides. La economía de Egipto se basaba principalmente en la agricultura, gracias al río Nilo, que inundaba las tierras cada año, dejando un terreno fértil ideal para cultivar cereales como el trigo y la cebada. Y por supuesto, los artesanos y obreros especializados que, con el tiempo, jugarían un papel fundamental en la construcción de las grandes pirámides. La agricultura era el pilar económico del país, pero no era la única fuente de riqueza. El comercio también fue esencial para Egipto. Desde el Bajo Egipto, Egipto intercambiaba bienes con otras civilizaciones, como el norte de África y el lejano oriente, obteniendo metales preciosos, maderas exóticas y otros recursos esenciales para la construcción y la vida cotidiana. La religión egipcia era profundamente politeísta, lo que significa que adoraban a un gran número de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio, personalidad y poder. Estos dioses no solo regían aspectos naturales, sino que también tenían influencia en la vida cotidiana y la política, ya que se creía que los faraones eran los representantes de estos dioses en la tierra. Uno de los dioses más importantes era Ra, el dios del sol, considerado el creador del universo. Ra viajaba cada día en su barca solar, trayendo la luz y el orden, y al final del día, descendía al inframundo para resurgir cada mañana. Se le veía como el gobernante supremo, el que mantenía el equilibrio cósmico, llamado Ma'at, que representaba la justicia, el orden y la verdad. Otro dios central era Osiris, el dios de la muerte y resurrección. Osiris fue asociado con la fertilidad, el ciclo agrícola y el más allá. Según el mito, Osiris fue asesinado por su hermano Set, pero su esposa Isis lo resucitó. Esto simbolizaba la renovación, la esperanza en la vida después de la muerte y la promesa de resurrección. Horus, hijo de Osiris e Isis, era el dios del cielo y la guerra, representado generalmente con la cabeza de un halcón. Era considerado el protector de los faraones, y se decía que cada faraón egipcio era una manifestación de Horus en la tierra, lo que legitimaba su poder.
Los egipcios también adoraban a Anubis, el dios de la momificación y la protección de las tumbas, y a Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, quien era clave en los rituales funerarios. Los faraones, como representantes de los dioses en la tierra, jugaban un papel central en la religión egipcia. Se creía que el faraón era un dios viviente, el hijo de Ra o de Horus, y su misión era mantener el orden cósmico y social. Como hijo de Ra o de Horus, el faraón debía asegurar que los rituales religiosos se cumplieran a la perfección, manteniendo la Ma'at, el equilibrio entre el orden y el caos. Esta responsabilidad divina no solo involucraba gobernar, sino también ser el sumo sacerdote, realizando ofrendas a los dioses para asegurar la estabilidad y prosperidad de Egipto. Esta responsabilidad divina no solo involucraba gobernar, sino también asegurarse de que los rituales religiosos se cumplieran a la perfección para mantener la Ma'at, el equilibrio entre el orden y el caos. Además de su rol de líder político, el faraón era el sumo sacerdote y debía realizar rituales y ofrendas a los dioses para asegurar la estabilidad y prosperidad de Egipto. Su relación con los dioses no solo le daba poder, sino también legitimidad ante su pueblo. Para los egipcios, la vida después de la muerte era de gran importancia. Ellos creían que la muerte no era un final, sino una transición hacia otro plano de existencia. Según su visión, el viaje hacia la vida eterna era una travesía llena de desafíos y pruebas. La momificación era un ritual crucial para garantizar que el cuerpo del fallecido permaneciera intacto y pudiera ser reconocido por el alma en el más allá. El proceso de momificación preservaba no solo el cuerpo, sino también el Ka, una parte del alma, el cual necesitaba un cuerpo físico para seguir existiendo después de la muerte. Los egipcios creían que, después de la muerte, el alma tenía que atravesar el Duat, el inframundo, para enfrentarse al juicio de Osiris. En este juicio, el corazón del difunto era pesado en una balanza, frente a la diosa Ma'at, para determinar si la persona había vivido de acuerdo con los principios del orden y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma de Ma'at, el alma era considerada pura y podía entrar en la Aru, el paraíso egipcio, un lugar de paz y abundancia donde los difuntos vivían eternamente. Sin embargo, si el corazón era pesado por los pecados, el alma era devorada por el Amit, un monstruo que representaba la destrucción y el olvido. El libro de los muertos, una recopilación de hechizos y rituales, era esencial para guiar a los difuntos en su viaje por el inframundo. Este libro estaba lleno de fórmulas mágicas que ayudaban a los muertos a superar los peligros del Duat, proteger su alma y asegurar su resurrección. Los textos funerarios eran colocados en las tumbas, junto con los objetos que el difunto necesitaría para su viaje al más allá, alimentos, amuletos y estatuas que representaban a los dioses y guardianes. Estos objetos y rituales estaban destinados a asegurar que el alma alcanzara la vida eterna, un concepto profundamente arraigado en la vida religiosa egipcia. Estos rituales estaban destinados a asegurar que el alma alcanzara la vida eterna, un concepto profundamente arraigado en la vida religiosa egipcia. El antiguo imperio es famoso por sus enormes logros en la arquitectura. La construcción de las pirámides comenzó durante la tercera dinastía, cuando el faraón Djoser encargó la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara, la primera gran estructura funeraria de Egipto. Sin embargo, el verdadero auge de las pirámides llegó con los faraones de la cuarta dinastía, especialmente con Keops, quien mandó construir la Gran Pirámide de Giza. Esta pirámide, la más grande de todas, se erige como un testamento al poder divino del faraón. La construcción de las pirámides era un proyecto monumental que requería miles de trabajadores. Este esfuerzo colosal no solo reflejaba la devoción al faraón, sino también la habilidad y dedicación de miles de trabajadores y artesanos. Aunque durante mucho tiempo se creyó que eran construidas por esclavos, investigaciones más recientes sugieren que fueron obreros especializados que trabajaban en turnos, y que el trabajo era en parte un servicio al faraón y a los dioses. La historia de las pirámides comienza con la pirámide escalonada de Djoser, construida durante la tercera dinastía, alrededor del año 2650 a.C., en el complejo funerario de Saqqara, cerca de Memphis. Esta pirámide no fue una pirámide tradicional como las que conocemos hoy, sino que fue el primer intento de crear una estructura monumental utilizando bloques de piedra, y su forma escalonada refleja una evolución en la arquitectura funeraria egipcia. El faraón Djoser mandó construir esta pirámide como su tumba. Lo más innovador fue que la estructura fue diseñada por el arquitecto Imhotep, quien es considerado el primer arquitecto conocido de la historia. Imhotep transformó la tradicional tumba mastaba, una estructura rectangular de ladrillos, en una monumental pirámide escalonada con 6 niveles.
Esta estructura no solo marcó un avance arquitectónico, sino también un símbolo del poder divino del faraón. El faraón Sneferu, de la cuarta dinastía, realizó avances aún mayores en la construcción de pirámides. Fue responsable de la construcción de dos pirámides importantes, la pirámide acodada en Dashur y la famosa pirámide roja, también en Dashur, que es considerada la primera pirámide verdadera. La pirámide acodada tiene un ángulo de inclinación muy pronunciado, lo que causó que la pirámide se colapsara parcialmente durante su construcción. Sin embargo, la pirámide roja fue un éxito rotundo, con un ángulo más suave y una base perfecta, representando el modelo más cercano a las pirámides clásicas que conocemos hoy. Esta pirámide fue la primera en lograr la estabilidad estructural que permitió la construcción de futuras pirámides como las de Giza. Sin lugar a dudas, las pirámides más famosas y grandiosas son las de Giza, construidas durante la cuarta dinastía, alrededor del 2580 a.C. Estas pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Keops, son la culminación de siglos de desarrollo arquitectónico, y hasta el día de hoy siguen siendo un misterio en cuanto a las técnicas de construcción. La Gran Pirámide de Keops, o Pirámide de Jufu, fue construida para el faraón Keops, también conocido como Jufu, quien fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. Construida para honrar al faraón Keops, la Gran Pirámide representa no solo la magnificencia de su reinado, sino también el misterio y la maestría de los antiguos constructores egipcios. La pirámide originalmente medía 146,6 metros de altura, aunque hoy en día mide alrededor de 138 metros, debido a la pérdida de su capa exterior de piedra caliza. Esta pirámide fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. Jufu fue seguido por su hijo Kefren, quien mandó construir la pirámide de Kefren, que aún conserva parte de su capa exterior de piedra caliza. Junto a ella se encuentra la Gran Esfinge de Giza, que se cree fue construida para representar al propio Kefren. La tercera gran pirámide de Giza es la pirámide de Miserinos, que, aunque más pequeña que las otras dos, también es impresionante y fue construida por el faraón Miserinos, nieto de Keops. Cada una de estas pirámides estaba diseñada para ser la tumba del faraón y garantizar su ascensión al más allá. Uno de los grandes misterios de las pirámides es cómo pudieron ser construidas con los recursos y la tecnología de la época. Aunque durante mucho tiempo se especuló que se usaron esclavos para la construcción, las evidencias arqueológicas modernas demuestran que las pirámides fueron construidas por trabajadores especializados que recibían salarios y no por esclavos. Los obreros vivían en un campamento cercano a las pirámides, y la construcción de estas estructuras era una tarea titánica. Miles de trabajadores, ingenieros, arquitectos y artesanos participaron en la construcción. Se utilizaban rampas para transportar los enormes bloques de piedra, que podían pesar hasta 2,5 toneladas. Estas rampas podrían haber sido rectas, en espiral, o incluso rampas interiores que ayudaban a elevar los bloques a medida que la pirámide se construía. Además, los egipcios utilizaron una técnica llamada palancas para mover los bloques, y los materiales de construcción, como la piedra caliza para el revestimiento exterior, se extraían de canteras cercanas. Aunque algunos bloques más grandes, como los de granito, provenían de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Aunque no podemos estar completamente seguros de todos los detalles técnicos, la construcción de las pirámides se basaba en una combinación de habilidades matemáticas, ingeniería avanzada y un profundo conocimiento de las leyes de la física. Los egipcios utilizaron principios geométricos muy avanzados para garantizar la precisión y la estabilidad de las pirámides. Se sabe que los arquitectos egipcios tenían un conocimiento profundo de la geometría y la astronomía, lo que les permitió diseñar las pirámides con una precisión notable. La orientación de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está casi perfectamente alineada con los puntos cardinales. Este tipo de precisión solo es posible con un conocimiento avanzado de la astronomía y el uso de herramientas como plomadas y escuadras. Además, la pirámide de Keops está construida con un ángulo de 51 grados, lo cual, según los expertos, es casi el ángulo ideal para maximizar la estabilidad estructural, lo que muestra el nivel de sofisticación de los ingenieros egipcios. Las pirámides, más que simples tumbas, eran monumentos a la eternidad. Los faraones creían que su alma debía ascender al cielo y unirse con los dioses, y por ello mandaban construir estas grandes estructuras, que representaban su ascensión a la vida eterna. Dentro de cada pirámide, el faraón era enterrado con ricos tesoros, estatuas y objetos personales, para asegurar que tuviera todo lo necesario para la vida después de la muerte. Estos elementos eran colocados en las cámaras funerarias, que se encontraban en el interior de las pirámides, a menudo rodeadas de complejos pasadizos para evitar saqueos. Hoy,
Las pirámides de Egipto siguen siendo un símbolo de la grandeza de una civilización que alcanzó un nivel de sofisticación arquitectónica, matemática y cultural sin igual en su época. A través de siglos de estudios, excavaciones e investigaciones, hemos logrado entender mejor cómo se construyeron estas impresionantes estructuras. Pero el misterio de su perfección y el profundo simbolismo que contienen siguen fascinando al mundo. Aunque la principal preocupación de los faraones del antiguo imperio era la construcción y el mantenimiento del orden interno, también tuvieron que enfrentarse a algunos conflictos exteriores. Los faraones no solo construían monumentos para la eternidad, sino que también enfrentaban desafíos que amenazaban la estabilidad del imperio. Las expediciones militares al norte de África y el lejano oriente fueron esenciales para asegurar rutas comerciales y expandir el territorio. El faraón Sneferu, por ejemplo, realizó varias campañas en Nubia para asegurar el control de las minas de oro, mientras que su sucesor, Keops, utilizó las riquezas obtenidas para financiar la construcción de su pirámide. A pesar de su esplendor, el antiguo imperio comenzó a declinar hacia finales de la sexta dinastía. El sistema de gobierno centralizado sufrió debido a la falta de recursos, los altos costos de las grandes construcciones y las luchas internas entre los funcionarios locales. Esto llevó al primer periodo intermedio, un periodo de caos y fragmentación, donde el poder del faraón se debilitó y Egipto se dividió en varios reinos pequeños. Sin embargo, Egipto pronto se recuperaría bajo la 11ª dinastía y el renacimiento del Medio Imperio. El antiguo imperio egipcio, con sus pirámides monumentales, su estructura social única y su religión fascinante, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Estas estructuras han resistido el paso del tiempo, recordándonos la importancia de la civilización egipcia en el desarrollo de la cultura y la arquitectura mundial. La sociedad egipcia estaba organizada de manera jerárquica, con el faraón en la cima y los sacerdotes y escribas desempeñando roles fundamentales. La religión egipcia, profundamente politeísta, influía tanto en la vida cotidiana como en la política, con los faraones como representantes de los dioses. Las pirámides de Egipto son testamentos del poder divino que guiaba la vida de los egipcios, simbolizando su ascensión a la vida eterna. A través de siglos de estudios, hemos aprendido mucho sobre la construcción y el simbolismo de estas estructuras, aunque su perfección sigue fascinando al mundo. El legado del antiguo imperio perdura, mostrando cómo una civilización guiada por su creencia en el orden divino alcanzó niveles de esplendor y grandeza. Aunque su gloria fue efímera, el legado de Egipto continúa deslumbrando al mundo moderno, mostrándonos cómo una civilización, guiada por su creencia en el orden divino, alcanzó niveles de esplendor y grandeza como pocas lo han hecho en la historia. La fascinante cosmovisión religiosa de Egipto sigue siendo una de las más influyentes en la historia humana. La adoración a los dioses, el profundo respeto por la vida después de la muerte y los complejos rituales funerarios que practicaron han dejado una marca imborrable en la cultura occidental y más allá. Hoy, las pirámides y los templos, como vestigios de su devoción religiosa, siguen siendo testamentos del poder divino que guiaba la vida de los egipcios. Y así las pirámides siguen siendo testigos de la grandeza del antiguo Egipto. Un imperio que no solo dejó huella en el mundo con sus monumentos, sino también con sus poderosos faraones, intrincadas creencias religiosas y el legado cultural que perdura hasta nuestros días. Pero la historia de Egipto no termina aquí. En los próximos episodios nos adentraremos en el fascinante mundo de los grandes faraones que gobernaron con sabiduría, las batallas que definieron el destino del imperio y los momentos clave que marcaron su ascenso y caída. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Juntos, descubriremos más sobre las guerreras y guerreros, los grandes conflictos y los personajes históricos que hicieron de Egipto una civilización legendaria. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia. ¿Te atreves a seguir este viaje a través del tiempo? Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia.